Bueno, el sábado se desarrolló, como aquí le anticipamos el viernes pasado, la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con una agenda de varios puntos, con la presencia de jefes de Estado y de gobierno y representantes de otros países. Y bueno, pues una de las cosas que llamó la atención, o bueno, dos cosas que llamaron la atención fue pues el enfrentamiento que se suscitó entre, por un lado, los mandatarios de Paraguay y Uruguay y por otro lado de Cuba y Venezuela en torno al tema de la democracia. Y también, pues finalmente, la ausencia de la propuesta para sustituir o transformar a la OEA. Vamos a hablar sobre esta cumbre que se desarrolló en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Mi estimado Pascal, un gusto estar en este espacio. Un saludo y abrazo a ti, a tu equipo y desde luego a toda tu muy informada teleaudiencia. Gracias. ¿Qué destacarías, estimado Eduardo, de esta cumbre de CELAC? Bueno, si tú me lo permites y como un breve contexto, lo primero que señalaría es que la CELAC no es un organismo internacional, es más bien un foro, un mecanismo de concertación en el que pues los presidentes, los líderes acuden con mucho entusiasmo, pero francamente con muy pocas perspectivas, ¿no? De alcanzar metas significativas. Eso sería lo primero. Ahora, por lo que se refiere a esta reunión de la CELAC, me parece que fue más conocida por las pugnas que tú acabas de referir entre los presidentes de Uruguay y Paraguay frente a los de Cuba y Venezuela que realmente por sus logros. Ahora, aquí hay que señalar un detalle. Uruguay es el país mejor calificado en democracia frente a Venezuela, por ejemplo, y Cuba, pero vamos a situarnos con Venezuela, que es el país peor calificado en ese rubro. Incluso 55 países del mundo no reconocen como presidente a Nicolás Maduro. Oye, Eduardo, nada más como apunte a eso, en el tiempo que lleva el chavismo en el poder en Venezuela, Uruguay ha tenido transiciones de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Totalmente cierto, ¿no? Y también hay otro elemento importantísimo que, pues Venezuela no había visto una crisis de estas proporciones, pues francamente en toda su historia. Imagínate, casi 5 millones de personas que han salido de ese país. No, es una catástrofe, francamente, lo que ocurre en Venezuela. Ahora, por otra parte, hay que señalarlo, esta CELAC, pues digamos que tuvo alguno que otro resultado positivo, como la creación de esta famosa Agencia Espacial Latinoamericana, un logro interesante, hay que reconocerlo. Dos, otro que pues suena más a algo difícil de llevar a cabo, el plan de desarrollo integral, porque requiere nada más de 45.000 millones de dólares. Y yo digo, bueno, pues ¿quién lo va a financiar? ¿No? ¿De dónde van a salir 9.000, entre 9.000 y 10.000 millones de dólares por año? Y tercero, otras propuestas francamente utópicas, como la de que se genere en América Latina una, una organización similar a la Unión Europea. Pero bueno, más allá de eso, lo que alcanzo a percibir es que, pues, esto fue o más bien es parte de una estrategia de la Cancillería mexicana para relanzar o para presentar ante la comunidad latinoamericana a la 4T. Y también hay que decir, una estrategia del canciller de nuestro país para posicionarse en la región y desde luego también para cobrar notoriedad aquí en lo interno de cara a las elecciones del 2024. Oye, Eduardo, y en ese sentido, en el de posicionar a la 4T y la imagen del canciller, ¿qué resultados sientes que tuvo esta reunión? Fíjate que, déjame decirte, si me lo permites, hay una estrategia que diseñó Ebrard, que pues lleva algunos meses incluso, que fue primero revivir a la CELAC, que francamente ya estaba en respiración asistida, ¿no? Segundo, pues esta demanda en contra de los productores de armas de Estados Unidos.
Tercero, pues que México fuese sede de las pláticas entre el oficialismo y la oposición pues, venezolana. Cuarto, esta cuestión de concederle visas a un grupo de ciudadanos afganos, aprovechó la coyuntura, que bueno, así fue, ¿no? También por los ciudadanos afganos. Ujú. Quinto, y ahí es donde empieza esta relación con la CELAC, las críticas a la organización a los estados americanos, críticas muy severas, que Ujú. incluso en un principio cuestionaban, ¿no? Que continuase la existencia de la OEA, ¿no? E incluso, y bueno, pues ya posteriormente, la última, la organización propiamente de esta sexta cumbre. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que el señor canciller, pues está en una, digamos, en una contienda en este momento con sus potenciales opositores, como es la señora Claudia Sheinbaum. Sí. Incluso hoy, precisamente, se publica un sondeo, un estudio por parte del periódico El Universal, en el que, pues, estos dos personajes son los que concentran la cobertura mediática. Ujú. Entonces, está muy enfocado. Y de paso, bueno, pues también este lanzamiento, ¿no? Esta presentación en sociedad, si me permites el término, de la 4T. Y digo todo esto, fue diseñado francamente por el canciller, porque al señor López Obrador pues no se le da mucho la parte de la política exterior. Incluso lo recordamos con aquella frase tristemente célebre de que la mejor política exterior es la política interior. Entonces no está no es muy conocedor, ¿no? Tiene esta visión como para estructurar toda esta serie de pasos, ¿no? En favor de la 4T. Entonces, ahí Sí. es donde yo digo precisamente que es una estrategia del señor canciller, desde luego, Ujú. y pues también exportar la imagen de la 4T hacia América Latina y el Caribe y hacia otras latitudes, pero básicamente Muy bien. en la región. En esto se encuadra más o menos. Le agradezco mucho al doctor Eduardo Rosales que me haya esperado en la línea para continuar con esta entrevista. Eduardo, entonces, ¿crees que pues este planteamiento de la OEA, pues como se dice popularmente, se cebó? Sí, bueno, pues prácticamente ni se abordó, ¿no? En la Sí. declaratoria final. Sí, mira, estimado Pascal, aquí la cuestión es que me parece más discurso, una narrativa contestataria, pero francamente no veo ninguna posibilidad de que pueda generar, primero que muchos países abandonen la Organización de los Estados Americanos Ujú. y mucho menos que surja otra organización por lo menos con las características que los quiere la Cancillería mexicana y un grupo de países como Bolivia, como Venezuela, como Nicaragua. Ahora, también hay que ser muy claros y muy directos. Yo me pregunto, en caso de que surgiese otra organización de esta naturaleza, ¿quién la va a financiar? Porque Pues la sí, pues Organización de cuestan Estados dinero. Americanos requiere como $90 millones al año, ¿eh? Ujú. Y la mayor parte, pues la mayor proporción la aporta Estados Unidos. Dos, ahora me pregunto si con el surgimiento de una nueva organización regional se van a subsanar todas las crisis y los problemas estructurales de los países de América Latina. Yo entiendo que las organizaciones tienen que reformarse, tienen que actualizarse, pero de ahí a desaparecer la Organización de los Estados Americanos, que dicho sea de paso, México ha tenido ahí dentro de esta organismo regional logros significativos, pues francamente me parece un absoluto despropósito. Ya hay una estructura, ya hay una tradición, ya hay mecanismos, un capital humano que ha venido desarrollando una labor significativa. Ujú. Ahí está la Carta Democrática Interamericana, ahí está, por ejemplo, el Pacto de San José con el surgimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, hay cualquier cantidad de cuestiones muy positivas para la región. Entonces, pues me parece más pirotecnia, por Ujú. decirlo de alguna manera, que realmente la posibilidad de que una organización paralela o alterna pueda desbancar a la Organización de los Estados Americanos. ¿Tiene defectos? Claro. ¿Tiene debilidades? Por supuesto. Pero pues yo creo que es el momento de hacer ajustes, Ujú. modificaciones, actualizaciones, pero de ahí a una desaparición creo que no tiene ningún eco en la comunidad latinoamericana y caribeña en su conjunto.
Oye, finalmente, como sabemos, México funge como sede del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, oposición que es reconocida por muchos países como la que tiene la presidencia del país. Y en tanto sede y supongo, obligado México a ser neutral en esto, ¿qué te parece la asistencia de Nicolás Maduro de última hora a esta cumbre? Bueno, aquí sí habría que referir necesariamente a la presencia de este señor en los en la CELAC, ¿no? En la cumbre de la CELAC, y me parece que fue muy cuestionada, muy cuestionada por muchos países. 55 países no lo reconocen como presidente de Venezuela. Uh -huh. Y bueno, pues me parece que hay una buena parte de la opinión pública, no solamente nacional, sino internacional, que considera al señor Nicolás Maduro como dictador. En fin, un gobierno autocrático, un gobierno totalitario, un gobierno que tiene severas deficiencias en cuanto a democracia, libertad de expresión, derechos humanos, en fin, muy cuestionable. Pero bueno, finalmente su presencia en la cumbre de la Oye, CELAC pero se aprecia como un ahí, espaldarazo. ¿crees que el gobierno de México pudo haber, digamos, utilizado su fuerza diplomática para decir, bueno, pues está representado el gobierno venezolano con su canciller, no es conveniente la presencia de Maduro porque finalmente México es país sede de las pláticas? ¿Pudo haber hecho algo así el gobierno mexicano? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Nada más que aquí el problema es que lo que era evidente que podía surgir era esta confrontación a la que pues tú ya muy acertadamente hiciste Uh referencia. -huh, Entonces, me parece que fue un uh -huh. riesgo calculado, en fin, darle cobijo, darle un espaldarazo, pero con sabidas reacciones que iban a haber de algunos de los presidentes que iban a asistir. En fin, me parece que a lo mejor, digamos, tratando de verlo desde el vaso medio lleno, era como apuntalar, como correrle una cortesía, ¿sí? Uh -huh. Al gobierno de Venezuela, a Nicolás Maduro, y apuntalar de alguna manera estas pláticas que se están llevando aquí en la Ciudad de México, tendientes a aproximar posiciones y a que se lleven a cabo unas elecciones. Esperemos que así sea, yo lo dudo, pero bueno, libres, justas y transparentes en noviembre allá en Venezuela, mi querido Pascal. Pues Eduardo, te agradezco mucho, un gusto conversar contigo, te mando un gran abrazo. Igualmente, mucha Gracias. suerte. Eduardo Rosales, internacionalista y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.